Hola, buenas. Soy Roberto Fernández, en equipo con Micher Espinosa, Kevin Morales y Manuel Zamora. Eh, Voy a presentar un proyecto, no, o sea, nuestro proyecto de optimización del loteo residencial, aplicando cálculo diferencial para maximizar la superficie útiles del loteo. Eh, ¿En qué consiste el proyecto, por así decirlo? ¿O cómo definimos el marco de trabajo? Mediante la siguiente problemática, que es el tema de una franja verde que se le pide en los loteos o zonas residenciales, por así decirlo, la cual corresponde a 20 metros, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo resolvemos esto? Con una propuesta de un modelo de herramientas de cálculo. Eh, por así decirlo, decimal exacto o decimal infinito, para modelar y maximizar la superficie neta útil de un terreno rectangular. En este caso, contamos con, o sea, o en este ejemplo, por así decirlo, un terreno de 2.400 metros cuadrados, bajo el que vamos a calcular de manera matemática el óptimo espacio o el espacio exacto de la construcción del loteo de la residencia. Eh, los temas y problemáticas principales son el tema de la investigación aplicada sobre la geometría y la optimización del loteo, nociones matemáticas que vamos a ocupar y la problemática que sería, claro, que, como ya he dicho anteriormente, la franja de los 20 metros que se pide como de resguardo de espacio verde, eh, la cual va en el ancho de todo el perímetro del loteo. Eh, el objetivo y preguntas del proyecto: eh, generar, determinar la dimensión exacta del terreno para maximizar el área, eh, el modelo de la función y sus puntos críticos. Las preguntas de investigación son cómo se reduce la franja de resguardo o se ocupa la superficie útil, cuál es la función cuadrática, cómo asegurar las derivadas que el vértice es el óptimo absoluto y cuál es la diferencia de los metros de... Perdón, me tapa ahí la cámara. La diferencia de los metros útiles con un loteo aleatorio, lo cual vamos a ver a continuación con los chicos. Y bueno, ¿qué más les puedo contar un poquito? Para resolver el mono matemático, entramos a descontar la franja de los 20 metros por un lado. Eh, Obtenemos esta función, como por así decirlo, cuadrática, que van a explicar más adelante, eh, que no tiene, por así decirlo, o es de coeficiente negativo, que nos asegura que existe un máximo absoluto que podemos hallar mediante la derivada. Yo voy a proceder a explicar los temas iniciales ocupados en este prototipo: la geometría euclidiana y analítica, que comprende las razones de un cambio geométrico y cálculo elemental del perímetro; las funciones polinomiales, que son el modelamiento de relaciones cuadráticas reales a partir de los límites físicos; el criterio de análisis diferencial, que comprende la conceptualización de la derivada y la pendiente de la recta tangente. Aparte, también utilizamos la ordenanza general de urbanismo, que es donde nosotros sacamos nuestros límites apropiados para el proyecto. Aquí tenemos un cronograma del proyecto que define las semanas y las tareas que hicimos. Primera tarea: definir el problema, el planteamiento algebraico, la resolución del modelo, análisis de sensibilidad, el bosquejo de los planos, la estructuración del informe, que al final no se solicitó, pero igual se creó por si acaso para guiarnos en la actividad. Una revisión técnica, que en este caso revisamos cómo estaba funcionando el prototipo. Tenemos la preparación de la presentación y la entrega y cierre, que es la grabación del video y para su posible publicación. Y aquí tenemos las herramientas de apoyo que utilizamos. Bueno, ¿por qué nosotros necesitamos ocupar herramientas? Para poder calcular el cálculo manual de las dimensiones territoriales, en el que se utilizó GeoGebra principalmente. La visualización del espacio resultante, que es a través de algoritmos de generación, que es lo que necesitamos. Y buscar las tecnologías que facilitaban estas simulaciones en tiempo real, pues donde podemos probar varias veces nuestro prototipo en caso de funcionamiento. Aquí se justifica un poco por qué los elegimos. Como expliqué anteriormente, GeoGebra es el empleado principalmente para mapear de manera interactiva la curva de los cálculos y, en este caso, si no me equivoco, las tangentes.
Visual Studio Code, que es donde principalmente programamos un prototipo de nuestra aplicación. Y bueno, Microsoft Excel, que es donde creamos tabla analítica, se nos hizo mucho más fácil trabajar con él. eh, y donde revisamos el rendimiento, si era útil o no. En análisis de fuente, para fundamentar el desarrollo del proyecto, integramos información de fuentes diversas y confiables. En este caso, para el modelamiento matemático y algorítmico, nos fuimos a cálculo de una variable trascendente temprana de James Stewart. ¿Por qué lo ocupamos? Básicamente nos proporcionó el marco analítico del criterio de la primera y segunda derivada para funciones polinómicas cuadráticas, lo que nos permitió programar y modelar esta función a través de una página web. Parámetros y restricciones de entrada. Esto lo sacamos de como anteriormente mencioné, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Aquí donde nosotros definimos las restricciones físicas reales de la frontera del problema y de aquí extraímos la norma que se va a explicar posteriormente. Pasando al corazón de nuestro proyecto, aquí les presentamos la construcción del modelo matemático. Nuestro primer límite era físico y económico. Contábamos con un presupuesto máximo para 2.400 metros de cerco perimetral. Como ven a la izquierda, esto nos entregó nuestra ecuación base. La línea recta en el primer gráfico representa todas las combinaciones posibles de largo y ancho que cumplen con esos 2.400 metros. Cualquier punto en esa línea es un terreno válido. Sin embargo, no todo ese espacio es construible. Por normativa debemos respetar una franja verde de 20 metros. Esto significa que el ancho y el largo total debemos restarle 40 metros en total, ya que el retiro aplica por ambos costados. Al multiplicar este ancho útil por el largo útil, llegamos a nuestra función principal, una ecuación cuadrática. Si miran el gráfico de la derecha, esta parábola invertida representa el área útil que ganamos o perdemos dependiendo de las dimensiones que elijamos. Nuestro objetivo, por supuesto, es no adivinar, sino encontrar matemáticamente la cima exacta de esa montaña. Y para encontrar esa cima con precisión milimétrica recurrimos al cálculo diferencial. En la primera columna pueden ver el cálculo de nuestra primera derivada. Al derivar nuestra función de área, encontramos la razón de cambio. Al igualar esta derivada a cero, lo que estamos haciendo conceptualmente es buscar el punto donde la pendiente es completamente plana, es decir, el punto crítico. Al despejar la ecuación, la matemática nos arrojó que nuestro ancho ideal debe ser exactamente 600 metros. Pero ¿cómo estamos seguros de que esos 600 metros nos dan el área máxima y no un mínimo? Para eso, como ven a la derecha, aplicamos el criterio de la segunda derivada. Al derivar por segunda vez, obtuvimos un valor de menos 2. Al ser un resultado negativo, nos confirma analíticamente que la concavidad de nuestra parábola es hacia abajo. Esto nos da la certeza absoluta e irrefutable de que con 600 metros de ancho estamos maximizando cada centímetro cuadrado del loteo residencial. O sea, de otras palabras, es la cantidad máxima que necesitamos. Ahora, ningún proyecto técnico está exento de correcciones y es importante transparentar nuestro proceso. El mayor desafío y nuestro principal ajuste matemático tuvo que ver con la franja verde. Inicialmente habíamos restado solo 20 metros al ancho y largo total. Tras una revisión exhaustiva nos dimos cuenta del error geométrico. Si el terreno tiene un retiro de 20 metros por lado, el descuento real debe ser de 40 metros por cada eje. Este descubrimiento fue crítico, ya que nos obligó a recalcular los coeficientes de nuestra ecuación y redefinir las dimensiones finales de los planos. Como pueden ver en nuestra bitácora a la derecha, este fue un trabajo progresivo. Partimos en la semana 1 definiendo la geometría y los roles del equipo. En la semana 3 rediseñamos la ecuación tras este ajuste perimetral. Y finalmente en la semana 4 logramos verificar los resultados gráficamente usando GeoGebra, lo que nos dio luz verde para iniciar el modelado en los planos del prototipo que veremos a continuación. Para visualizar este modelo desarrollamos un prototipo interactivo de HTML y JavaScript. Esta herramienta permite ajustar el perímetro total y el ancho de la franja ecológica mediante controles deslizantes, como se ve en la imagen, aplicando automáticamente la fórmula de cálculo diferencial para encontrar las dimensiones óptimas. El sistema realiza todos los cálculos en tiempo real y actualiza el esquema del terreno, permitiendo ver de forma dinámica cómo las matemáticas se transforman en una solución concreta de planificación urbana. Al analizar los datos obtuvimos resultados contundentes. El óptimo espacio exacto se alcanza en un terreno de 600 por 600 metros con un cuadrado perfecto. Esto nos entrega una superficie útil de 313.600 metros cuadrados. Es importante destacar que al comparar esta configuración de un diseño rectangular no optimizado, nuestra propuesta cuadrada genera un 15% más de área residencial útil bajo el mismo perímetro.
lo que demuestra que la optimización geométrica es fundamental para la rentabilidad del proyecto. El proyecto nos permitió integrar 3 pilares de nuestra formación profesional. Primero, el cálculo diferencial, que fue el motor lógico para hallar las reglas del negocio óptimas. Segundo, la base de datos, donde introducimos nuestras restricciones legales como la normativa OGUC en reglas de integridad y validación lógica para el sistema. Y finalmente, ingeniería de software, utilizando metodología de diseño para descomponer el problema del terreno, definir requerimientos de entrada y estructura de los flujos de datos necesarios para maximizar el resultado. Finalmente, este proceso se consolidó a través de nuestra bitácora de trabajo. Iniciamos el 15 de julio con la definición de restricciones tras corregir el ajuste de los 40 metros por simetría perimetral. Ejecutamos el cálculo diferencial el 28 de julio, validando nuestro terreno cuadrado. El desarrollo gráfico y técnico se completó al siguiente, culminando en la consolidación del informe y el ensayo de nuestra presentación, garantizando la exactitud matemática y la coherencia física de nuestra propuesta.